Amigos, ¿cómo están? Tenemos con nosotros a Iván Ávila. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gusto verte. Déjenme presentarles a Iván. Es un director de Zacatecas, pero en realidad es tapatío porque su formación fue aquí en Guadalajara, tanto en la UNIVA como en la UDG, donde empezaste a hacer tus primeras cosas. Es un director que ya lleva una trayectoria importante, es un director que siempre está como en búsqueda de contar nuevas cosas, muy diferente, y ahora nos va a presentar su última película, que ha sido, parece, un proceso muy complicado a la hora de llegar en taquilla. Pues como todo el cine mexicano independiente, o sea, llegamos, hay una especie de cuello de botella, ¿no? Si bien la producción en México ha levantado mucho, y ahorita estamos hablando de que el año pasado se produjeron 186 películas, no todas están llegando a cartelera de entrada. Y lo que llega a cartelera tiene un cuello de botella muy fuerte porque hay un duopolio de exhibición que es un negocio privado, muy redituable, que no tiene ninguna necesidad de hablar de identidad. O sea, ellos no tienen ninguna necesidad. O sea, el negocio es tan bueno que no tienen por qué abrirlo. Si la ley no los obliga, ellos no tienen ninguna obligación. Aquí vamos a hablar precisamente de eso. Tenemos, el cine en México es muy importante comercialmente. Hay muchísimas salas, hay muchísima asistencia al cine y está entre los primeros 10, yo diría, quinto o sexto lugar a nivel mundial de recaudación. De recaudación y de cantidad de salas por persona, por habitante, pues. Entonces es definitivamente un negocio importante. ¿Por qué estamos en esta situación de desventaja? El cine nacional con su propio público. Básicamente tiene que ver con, a partir del Tratado de Libre Comercio hace 25 años, se decidió por intereses particulares de la Motion Picture Association, considerar al cine mexicano, al cine como industrial y no como cultural. Entonces se maneja por cuestiones de mercado totalmente, y no, o sea, no está valorado, no está ni siquiera contemplada la posibilidad de que el cine sea un transmisor de identidad nacional. Entonces, una vez que quedó fuera de eso, dejaron el terreno absolutamente sembrado para que pudiera entrar el cine norteamericano de una manera abierta, llana, sin competencia. ¿Por qué no les interesa? Porque está planeado para eso. Entonces el cine mexicano, o sea, en México, si bien tenemos esa cantidad de pantallas y esa cantidad de asistencia, en realidad el 90, dependiendo del año, pero más o menos entre el 90 y el 95% de los contenidos de pantallas en México es norteamericano. El 5% restante, o entre el 5 y el 10, dependiendo del año, nos lo dividimos entre México y el resto del mundo. O sea, es un poco toda proporción guardada, pero es un poco lo mismo que pasa en el fútbol. O sea, es más redituable que la selección mexicana juegue en Estados Unidos por la cantidad de ganancia que recibe a que juegue en México, ¿no? Toda proporción guardada es lo mismo. Claro. O sea, nosotros consumimos, somos consumidores, pero no podemos aportar a ese discurso global que se supone que debería estar sucediendo, que se supone que la globalidad tendría que ver con esa cosa un poco más incluyente, y no es cierto. En realidad nos convertimos en unos consumidores seguros, quietos, dóciles, y a ese duopolio, mientras la ley no lo obligue a un mínimo porcentaje de respeto, no le interesa abrir las puertas a algo que hable fuera de su discurso tradicional y de su fórmula tradicional. Porque bueno, tenemos películas mexicanas con mucho éxito, pero también apoyadas por empresas fuertes, que son generalmente comedias, es lo que se mueve. Pues más sí. Allá de eso, ¿qué hay del cine mexicano? ¿Tiene algo que ofrecer que sí sea muy interesante para su público, o simplemente no le han dado la oportunidad de demostrarlo? O sea, lo que pasa es que no puedes competir en esos mismos niveles, nomás por poner un ejemplo. O sea, una película norteamericana puede llegar a tener en promoción cerca de 250 millones de dólares solamente para promocionarla. Cuando tú llegas con una película que estás batallando para terminarla, pues llegas a la promoción con 250. Entonces, nunca vas a poder competir en ese nivel de promoción. Y entonces lo que está sucediendo es que todo ahora está
O sea, todo ahora depende de la publicidad, pero sobre todo de la inmediatez. Y entonces el cine mexicano depende mucho, o sea, se tiene que ir abriendo como su camino propio, o sea, una película mexicana tiene que ir abriendo, y dependíamos antes de mucho del boca a boca para que eso fuera como ampliándose un poco, porque no tiene la capacidad de inversión para promocionarla con esa cantidad de dinero. O sea, el hecho de que todo el mundo hable de una película que se va a estrenar, claro, quiere decir que hay una inversión muy grande atrás. Y entonces todos los medios van a hablar de eso, y van a hablar de eso gratis, porque eso es lo que está. Pero la semana que entra ya cambiaron de tema. Entonces, si la semana pasada era una de superhéroes, esta semana es una de animación, y la siguiente semana es no sé qué. Y entonces lo que va a pasar es que de repente es tan redituable, pero te digo, depende mucho de la publicidad y de la inmediatez del consumo. Porque entonces, pero el cine mexicano no puede competir en esa inmediatez. O sea, no puedes entrar porque no vas a llenar las cuotas que ellos tienen, porque la gente no está yendo en esa proporción. ¿Es importante? Yo digo que sí, si no, no seguiría haciendo cine. Porque si nosotros no hablamos de los problemas que nos atañen, si nosotros no hablamos de cómo somos, si nosotros no reflexionamos sobre nuestra identidad nacional, ¿quién va a venir a reflexionar? Claro. O sea, ¿va a venir a hacerlo? ¿Y cómo lo van a hacer en caso de que eso suceda, ¿no? Ahora bien, esto también abre un tema que tiene que ver con la actualidad, que es el siguiente. Digamos que el cine se ha vuelto muy complejo. ¿Por qué se ha vuelto complejo? No solo para México, para el mundo. Solo hay ciertas películas, blockbusters enormes, que pueden competir y recuperar en taquilla. Las otras películas tienen que buscar nuevos espacios. Ajá. Estamos hablando de streaming, estamos hablando de otras salas. Ok, pongamos streaming. Es exactamente lo mismo que está pasando en la exhibición en el streaming. ¿Qué se está promocionando en el streaming? Las mismas películas. Tampoco están abriendo el mercado. O sea, si tú ves las opciones que hay en los streaming más exitosos, tampoco es que la oferta sea tan amplia. En realidad, para poder buscar ese cine un poquito más interesante, te tienes que cambiar de página. O sea, no está ahí. ¿Y dónde consume el 90% de la población? En el más famoso, nada más, nadie se mueve de ahí. Entonces es exactamente lo mismo. Lo que estamos es una época en la que definitivamente el espectáculo fue lo que ganó. El arte quedó un poco de lado y el espectáculo ganó. Entonces el cine, que siempre ha sido esta dualidad entre si es arte o si es espectáculo, siempre, desde que nació el cine ha sido así. Entonces ahorita estamos en una época en la que definitivamente el espectáculo va ganando. Claro. El mercado es el que va tomando medida. Y eso implica una cantidad de volumen en la que tú solamente eres consumidor. O sea, tú solamente aportas tu boleto en taquilla y ya. O sea, nadie se importa por más. O sea, y además no pretende durar en tu vida esa película más de los 10 minutos posteriores al término de la película. O sea, a nadie le importa provocarte una idea de reflexión sobre tu vida interior o sobre tu vida en este país. O sea, ese cine ya no está en boga, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el esquema en el que estamos exhibiendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en México? Que todo ese otro cine, que sí tiene público, porque nosotros vamos de plaza en plaza y vamos trabajando y vamos viendo cómo está sucediendo, la gente sí le gusta y sí le interesa. El problema es que no podemos entrar al espacio, pero es su tienda. Tú no puedes llegar y decir, oye, ¿puedes vender mi salsita aquí? Pues es su tienda, ellos sabrán si quieren venderla o no, mientras la ley no los obligue. Pero es el único país, o sea, este país debería de tener, si bien hay una inversión fuerte de parte del Estado para la producción y la promoción de su cine, no hay una protección de la industria como para poder decir que si no hablamos nosotros de identidad, ¿quién va a hablar? Claro. ¿No? O sea, porque si nosotros dejamos de hablar, ya ahí está el ejemplo de Coco. Nosotros dejamos de hablar de temas y luego viene Hollywood y habla de Coco y todo el mundo va a verla y todo el mundo la consume. ¿Y eso es lo que es la tradición de Muertos? No, no es. Es una versión endulzada, regurgitada y en la boca y la gente es feliz con eso. Es una versión interesante, es una versión bien hecha, pero no es la única versión posible. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una versión que se está haciendo... Pero de todos modos ya la consumió el público. Claro. Fue un hitazo. Ahora bien, ¿cómo sobrevivir?
se tiene que hacer con la ley, pero parece que tampoco hay mucho interés Entonces, en este momento de hacerlo, ¿no? Hay un circuito cultural en México cada vez más sólido, cada vez creciendo un poco más, que permite o nos permite a nosotros cuando menos mostrar, aunque sea en una dimensión más pequeña, pero sí nos permite poder estar mostrando lo que estamos haciendo. Entonces, esa cadena o ese circuito cultural lo encabeza Cineteca Nacional. Cineteca Nacional es la mejor sala en el país para el cine mexicano. O sea, los números que te da Cineteca Nacional para el cine mexicano no los igualas en ninguna otra. Tiene un público muy estable que consume cine mexicano. Y entonces eso, aderezado con otras salas, cinetecas en los estados cada vez más comunes, centros culturales, plazas o cines independientes que se unieron a esta cadena, y eso permite que nosotros tengamos una distribución un poquito más honrosa, ¿no? Ya no digamos exitosa, pero sí cuando menos puedes llegar. Hablemos del peluquero enamorado. ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo te nace esta cuestión de contar esta historia en particular? Nunca sabes exactamente qué es lo que germinan las ideas a la hora o sea, porque pasas tanto tiempo y los procesos son tan largos en el cine independiente en México, que de repente la semilla es muy difícil de identificar. Pero sí, hay un punto de partida como muy importante que tiene que ver cuáles son esos elementos de la mexicanidad que estamos perdiendo y que a mí pues si no necesariamente es una preocupación, porque eso está sucediendo, intervenga yo o no intervenga, sí cuando menos hay una nostalgia por un cierto tipo de México que se nos va entre las manos y que lo estamos cambiando por cosas no necesariamente mejores. Entonces de repente ya nadie ve cine mexicano clásico, ni la gente que quiere hacer cine voltea a ver el cine del que venimos. Y ahí está todo, ahí están las referencias. Y entonces de repente llega la nueva generación de cineastas y quiere proponer las grandes innovaciones cuando dices, perdón, en los 70s ya hubo un director que hizo eso que tú estás queriendo proponer. Si no lo conoces, hay una faltante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, el cine, los espacios, cierto tipo de decoración, las peluquerías, o sea, todo ese tipo de cosas, pues había una preocupación por tratar de hablar de esa nostalgia, de ese México, y considerábamos que la peluquería, o sea, la música romántica mexicana, que hay una variedad increíble y hay una música muy buena, que de repente la estamos sustituyendo por cosas no muy padres, ¿no? Y entonces el personaje del peluquero de alguna manera podía encerrar todas esas nostalgias de las que yo quería hablar. O sea, la peluquería es una especie de nicho, una especie de cápsula de tiempo, donde está como un poco detenido el pasado ahí, porque todos los elementos que componen una peluquería, o sea, no tienen una caducidad programada. O sea, ninguno, ni el sillón, ni las tijeras, ni la navaja, ni el peine, tiene obsolescencia programada. Claro. ¿No? Y entonces eso, que ahora ya nos acostumbramos a que todo dure exactamente el tiempo suficiente en lo que tú juntas dinero para comprar otro, pues de repente es un cambio de dinámica muy fuerte. Y la peluquería es una especie de metáfora de ese mundo, ¿no? Sí, además una película donde, como dices, hay mucho del cine, un cine donde vemos a Tintán, por ejemplo, vemos canciones, los musicales. Ahí está lleno de nostalgia. Es una historia que de alguna manera es un poquito oscura, pero poco a poco se va transformando en una historia luminosa, en una historia ligera, que sales con un gran sabor de boca. Sí, la idea era partir de un proceso de dolor, un proceso de quiebre fuerte en un personaje, y de repente tratar de hablar de qué elementos se compone una restauración emocional en México. O sea, ¿de qué elementos disponemos tú y yo y mis primos y mis amigos de recuperar? ¿De qué elementos disponemos para recuperarnos de un dolor así? ¿Y cuáles de esos elementos nos hacen particulares
Entonces, ¿cuánto nos recargamos en la amistad? ¿Cómo es la amistad masculina? ¿Dónde está el amor fraternal? Qué bueno que mencionas eso, porque creo que la película tiene esas partes padres, incluso de jugar dominó. Ajá. Antes era como la tradición, los hombres se juntan a jugar dominó, se dicen de todo, se gritan, pero siempre con una buena vibra. Claro, la carrilla. La carrilla. O sea, México tiene una manera de resolver los problemas muy particulares que a mí eso me interesaba. O sea, decir, ¿cómo resolvemos los problemas? No es hablando sobre los problemas, normalmente es burlándonos de la desgracia del amigo. Y el amigo no lo va a tomar a mal. Claro. ¿No? O sea, se va a sanar por medio de ese tipo de tratos. Entonces era justo hablar de todos esos elementos, meterlos juntos en un espacio donde pues, la peluquería es tradicionalmente masculina y es un lugar donde el peluquero se vuelve, es como una especie de bartender, ¿no? O sea, es como un receptor, o sea, es como un terapeuta, porque implica un nivel de confianza muy alto el hecho de que alguien te toque el cabello. Claro. O sea, que te acicale otra persona. Entonces, pues implica como un cierto tipo de diálogo y de intimidad a la hora del diálogo que a mí me gustaba como posibilidad. Mi personaje no solo es anacrónico, con gustos y atrapados un poco más en el mundo de su madre y de su tío, el peluquero original, sino también es analógico. Entonces, ¿qué pasa si de repente ahorita en una historia tú le quitas a tu personaje el celular y las redes sociales y la computadora? O sea, ¿qué se vuelve? O sea, ¿qué es lo que sucede? Tiene que usar la palabra y tiene que comunicarse. Y entonces eso, ¿qué se vuelve? Y ese México yo lo conocí. Claro. O sea, yo viví ese... Sí, antes de 2011, 2010, que los teléfonos se volvieron todo, era... Ahora ya la gente no entiende. Incluso creo que hicieron un experimento que le ponían a los niños un teléfono que tenías que discar y no sabían qué hacer. ¿No? Le imploraban, le decían, pero sí, le picaban. No podían. Entonces, pues de repente como que ¿dónde te deja ese tipo de contraste? Nada más simplemente, o sea, dramáticamente, ¿qué sucede si tú a un personaje ahorita en el cine le quitas esos elementos? ¿En qué lo conviertes? Y entonces... ¿cuál es su necesidad de diálogo? O sea, ¿cómo se comunica qué va a hacer? Tiene que ser a través de la palabra. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo fue el proceso de levantar el proyecto? Para nuestros amigos o sea, que... son complicados, o sea, son películas que duran mucho tiempo, que te pasas un tiempo muy largo consolidando primero el guión y más o menos definiendo hacia dónde lo quieres llevar, porque luego viene la etapa de convencer cómo financiar, entonces luego financiar. Y luego ya cuando vas financiando, entonces de repente es ok, resuelve, la película está filmada, o sea, se supone que está, toda la historia son 7 semanas en la vida de este personaje a partir de un momento de quiebre o de pérdida mayor. Y entonces es una especie de espiral donde esa vida cotidiana se va llenando de pequeños elementos que van haciendo que gire como un poco la vuelta, ¿no? la tuerca. Y entonces es 6 semanas en México y 1 semana en Brasil. Entonces, ¿cómo levantas esa producción y cómo construyes ese proceso de producir una película con ese nivel de dificultad y luego postproducirla con ese nivel de derechos autorales que tenía, con los diferentes formatos que utilicé? La filmé en 35 milímetros, la parte de México está filmada en 35, la parte de Brasil está filmada en digital y tiene partes en 16. Entonces el cambio de formatos, el revelado, los materiales, la no sé qué, todos esos elementos lo vuelven muy complejo. De hecho, nosotros estrenamos 2016 en el Festival de Morelia y pudimos estrenar en cartelera 2 años y medio después, ¿no? ¿Ha valido la pena todo ese proceso, toda esa batalla gigantesca? Pues, o sea, sí. O sea, uno lo sigue haciendo porque hay algo de esto. Porque no todo es penas y sufrimientos. O sea, la verdad es que hay una parte que es muy entretenida y es muy rico poder tener un actor y poder estar dirigiendo un actor y buscándole el tono específico y subirlo, bajarlo y tener una cámara y
planear esta cosa visual mayor y modificar un espacio y transformar todo eso, es una parte que es encantadora y que por eso se vuelve uno adicto, ¿no? Dice Paul Leduc que esta adicción es superable, pero yo todavía no encuentro el punto, ¿no? Evidentemente hay una parte que es muy satisfactoria y que uno por esos momentos soportas todo el calvario que es, ¿no? Y entonces sabes que, o sea, si tú estás esperando cambiar el mundo a través de una película, pues cámbiate de profesión, porque no va a suceder, ¿no? O sea, no vas a modificar el mundo por una película. Ninguna película lo va a hacer. Entonces, pues, pero si tú tienes la paciencia y quieres y te gusta y lo vas haciendo, bueno, tiene una parte muy, muy padre, ¿no? O sea, es muy bonito y es muy satisfactorio. No hay nada como estar en la sala sentado y escuchar las carcajadas. O sea, eso es una belleza increíble, que la gente se va envolviendo y que al menor guiño que tú vas poniendo, porque tú vas tirando hilos, ¿no? Vas tirando anzuelos, ¿no? Y de repente pues tiras un primer anzuelo en la primera parte de la película y hay quien engancha en el primero, ¿no? Y hay quien engancha en el segundo, y hay quien engancha en el tercero. Pero llega un momento en que traes a la sala ya jugando contigo y entonces ya está dispuesta a que tú le cuentes casi que lo que sea. Y ahí te lo puedes llevar. Es una especie de aprendiz de brujo que está jugando y que logra... Ahora, pues de narrador, ¿no? O sea, a final de cuentas esto es como... O sea, todo el cine viene de la tradición oral. O sea, al humano nos gusta la ficción. Nos gusta la ficción porque a partir de eso nosotros hemos aprendido a desprendernos un poco de nuestra identidad por un momento. Desde el inicio y desde las primeras fogatas era esto. Ahora, ¿cuál es el público ideal de tu película? ¿Quién es el que dices, a este le va a encantar, con este va a funcionar perfectamente? No lo tengo como tan claro, porque pues entender eso es de los puntos más delicados de nuestro oficio. No solo es dominar el lenguaje cinematográfico y saber narrar en ese lenguaje, sino dirigir actores. Y además escribir con una curva dramática y con caídas, con subidas, con guiños, con ganchos. O sea, todo eso es muy complejo. Y todo va encaminado a que en algún momento tú tengas una escucha para esa narración. Conocer a esa escucha es muy difícil. Tener el tacto, o sea, eso es un talento y hay gente que tiene ese talento de poder enganchar a la gente con una narración, ¿no? Pero es de las partes más difíciles del esquema. Nomás para terminar te diría que yo lo que sí tenía claro es que quería hacer una película preferentemente para el público mexicano. Que el público mexicano entendiera las referencias culturales de las que yo estaba hablando. Porque esas canciones, si no nos las sabemos todas, cuando menos las tarareamos. Claro. Y no sabemos el final y decimos la canción, canta canción, ¿no? Dices el cachito de cualquier bolero, te sabes aunque sea un cachito. Esas películas te hacen referencias. Si no viste la película, cuando menos reconoces a Tintán o reconoces a Pedro Armendáriz o a Ninón Sevilla. De repente todo ese imaginario que tenemos era tratar de ir hacia decir, todo este imaginario, ¿de dónde viene? ¿Quién lo sembró? El cine mexicano de los 40. Claro. 40, 50, ¿no? Y entonces hacer referencia a eso. Entonces para mí sí era muy importante que el público mexicano pudiera tener ese gancho. Y lo que queríamos con el guionista, que es Armando López, mi co-guionista en esta película, lo que intentábamos era tratar de hacer una película que fuera como una especie de casa de abuelita, que te sintieras cómodo. O sea, que llegaras y te sentaras a ver la película y dijeras, sí conozco ese lugar. Sí era así. Te trajeras recuerdos. Porque la casa de la abuelita siempre era un espacio raro, donde no podías correr mucho ni echar mucho relajo, porque había porcelanas y las tirabas y entonces te regañaban y no sé qué. Entonces te sentaban en la sala y tú tenías que observar como ese mundo del pasado. Y desde ahí veías mucho. Entonces la idea era tratar de construir una sala de abuelita cómoda, donde un mexicano promedio se sintiera a gusto y contarle referencias culturales, ¿no? Como por ejemplo, cosas que no son... O sea, ¿qué tan conscientes somos que muchos de nuestros pesares los resolvemos por vía del alcohol? ¿Qué tan conscientes somos que nuestro fútbol es pésimo? Ok. ¿No? Se acabó la entrevista ya.
puedo soportar lo del cine. No, de hecho, lo que mencionas del fútbol, el personaje le va al Atlas. Sí. Lo cual los atlistas agradecemos mucho, pero dices, no, es que queremos un equipo que no gane para que nadie se sienta ofendido de los otros. Y dices, es que yo le voy no. al Atlas, ese es el problema. Es que ese es el problema. Son defectos que uno tiene, que uno adquiere en Guadalajara. Son de los resquicios que me quedaron de vivir acá. Yo le voy al Atlas y siempre nos hemos burlado mucho como de esa imposibilidad de ganar, ¿no? Pero el Atlas, en realidad, es una metáfora del fútbol nacional. O sea, el Atlas cuando menos ganó el 51 un campeonato. Claro. La selección nacional nunca, jamás, nada, ni una copita así, ¿no? Entonces de repente pues es jugar un poco con esas cosas que somos, que tenemos, pero que también el personaje, ¿por qué no se atreve el personaje a hacer ciertas cosas, no? O sea, ¿qué es lo que lo detiene? Pues esa comodidad de no incomodar, de no meterte, de prefiero no discutir, pues también habla mucho de su personalidad, ¿no? Y los atlistas somos así. Conformistas. Ya, vámonos a jugar dominó. Ok. Es una película que uno sale con un muy buen sabor de boca. Creo que es una película que en ese homenaje de ese México antiguo y demás, hay como mucho cariño y sobre todo tiene ese tono esperanzador al final, casi como fábula, como México, que se agradece mucho al plantearlo. Tiene que ver con, o sea, bueno, porque la historia estaba planteada desde el principio como restauración emocional, ¿no? Anagnórisis, básicamente. Entonces ¿de qué manera un personaje que viene con esa carga, con esos pesares, con ese dolor, puede encontrar una posibilidad de pasarla mejor? ¿Qué le atora a Víctor para ser feliz? ¿Por qué Víctor no puede ser feliz? Tiene todas las posibilidades de hacerlo, pero ¿por qué no puede? Y entonces yo lo trasladaría hacia el otro lado, que es, ¿por qué el mexicano le cuesta tanto trabajo dejarse llevar por la felicidad? ¿Por qué no? ¿Por qué somos tan sufridos? ¿Por qué nos latigamos así a la menor provocación? ¿Dónde está esa posibilidad de abrir? ¿No? ¿Y cómo podríamos, o sea, qué atora a Víctor? Su idiosincrasia. Es su personalidad, es su manera de ver el mundo lo que lo tiene amarrado, ¿no? Y entonces si le abrimos y le soltamos un poquito la cuerda, este personaje con un poquito de introspección puede decir, bueno, pues no está tan mal, o sea, mi vida no está, o sea, no, sí era un desastre, ok, pero la puedo tomar, me la puedo pasar bien, puedo avanzar, puedo conseguir una relación más sana que la que tuve, claro, ¿no? ¿Pero qué es lo que lo detiene? Pues eso es lo que invitamos al espectador que descubra en El Peluquero Enamorado, una película donde la gente... Peluquero romántico. Bueno, si eres romántico estás enamorado, pero ya estoy cambiando el título y hago muy mal. Es una película que uno sale con muy buen sabor de boca, es una película diferente en lo que ha sido tu filmografía y esperamos que corra con muchísima suerte, que encuentre la mayor cantidad de público y que sirva de alguna manera para que podamos tener puentes a ese pasado antes de que la tecnología nos avasallara. Sí, y simplemente... a lo mejor nosotros estamos hablando aquí de profundidades y de cosas así, pero de verdad toda la intención es hacer una película que te hiciera pasar un buen rato, pero no un buen rato banal. Claro. ¿No? O sea, no un buen rato nada más así por encima. No, estamos hablando de cosas, o sea, sí hay mucha conciencia de repente con el tema y con la búsqueda, pero en realidad tratamos de no hacer un ladrillazo, ¿no? Claro. Estábamos tratando de hacer una película que pudiera cambiarte un poquito el humor, liberarte un pelito sobre la culpa, sobre todo, ¿no? Y además sobre personajes que normalmente no se retratan tampoco en el cine mexicano, lo cual también me pareció un acierto muy grande. Pues, Iván, toda la suerte del mundo, qué agradable platicar contigo. Muchas gracias. Aquí. Gracias. Ya lo saben, amigos, vayan a ver esa película. Es Peluquero cine romántico. Diferente. Va a estar aquí en Guadalajara. Estará en Cineteca. En Cineteca, Cineforo. Va a haber una retrospectiva. Y en el Cineforo hay un par de películas mías que pasan dentro del ciclo de Cine Fantástico alrededor de la exposición de Del Toro. Y entonces van a pasar Adán y Eva este sábado y La Sangre Iluminada el domingo.
Ya sabe, para que pueda conocer a Iván Ávila a profundidad de este fin de semana. Muchísimas gracias. Seguimos en la pantalla.